Por lo tanto, yo lo que le quiero decir es que yo hablo desde el litoral argentino. Después voy a tratar de, cuando salga la charla, de pensar la Argentina en su totalidad, pero muchas cosas que digo, las digo desde el litoral argentino, no caben a veces para Jujuy, para el mundo andino argentino, que está vinculada a otras tradiciones. De todas maneras, lo que nos une es mucho más fuerte que lo que nos separa al continente, y este sería el primer punto que yo quería marcar en la agenda de charla, ¿no? Digo que América Latina tiene una serie de herencias, podemos llamarlas herencias coloniales. Ahora ha crecido mucho los movimientos, digo mucho, han crecido mucho ahora, cuando digo ahora digo 20, 30 años, los movimientos vinculados a discutir la colonialidad, ¿no? Y la verdad que un punto de esa herencia es la fragmentación de América Latina. América Latina, quiero que nos pongamos de acuerdo, cuando digo América Latina, digo la América al sur del Río Grande, ¿no? Nosotros por lo menos tenemos una discusión sobre si el nombre latino es correcto. En la terminología durante mucho tiempo, yo digo hasta mediados del siglo XX, en Argentina fundamentalmente fue hablar de Hispanoamérica. Incluir el Brasil en la mirada costó bastante. Es más temprana, digamos, y más tardía, digamos. Por lo menos para el pensamiento argentino, ese dilema de si Brasil es el enemigo histórico o el aliado estratégico marca una definición de la política. Y por lo menos para gran parte del nacionalismo argentino, siempre fue una hipótesis de conflicto Brasil. Pensar iberoamericanamente costó más. Hablar de cada concepto que le da el nombre a la unidad frustrada sería dar casi un curso de historiografía, ¿no? Voy a hablar de uno solo, pero hay otro concepto, ¿no? Porque está el concepto de Indoamérica, está el concepto Latinoamérica, está el concepto de Iberoamérica, hay conceptos más románticos como el de Nuestra América de Martí, o la patria grande de Ugarte, que ahora ha retomado el Papa un poco de su lenguaje. Pero hay un concepto que es clave, que es el de Hispanoamérica, ¿no? Que fue usado por todos lo que le preocupaba el tema de la unidad latinoamericana. Lo que pasa es que ahí discutir el hispanismo es muy interesante en América Latina y en Argentina en particular, porque la hispanidad fue patrimonio, o lo hispanoamericano fue patrimonio del pensamiento liberal, democrático, revolucionario, ¿no? Artigas, por ejemplo, hablar del que yo considero el más importante de los caudillos rioplatenses. Pero también hay un hispanismo anti-independencia, un hispanismo promonárquico, absolutista, conservador católico, que hace de la hispanidad una postura reaccionaria frente a todo el proceso posterior a la independencia. Y eso está en tensión hasta el día de hoy, ¿no? Cuento una anécdota, nada más, un autor argentino, rosarino, que acaba de escribir hace un año un libro que se llama Madre Patria, hispanista, ¿no? He leído una noticia que fue abucheado acá en España cuando lo presentó por una parte del público, pero me hace un rescate del imperio colonial y un poco hizo la mirada de un Cortés liberador del pueblo azteca, ¿no? Eso generó muchas tensiones, ¿no? Porque es una postura política dentro, ¿no?
de Argentina y de América Latina, ¿no? Esto genera una pregunta, que es: ¿qué es ser nacionalista en América Latina? Y, bueno, ha recorrido mucho la literatura política. Pero bueno, volviendo a los puntos, voy a marcar 6 o 7 puntos, porque me parece que la construcción de la unidad es un problema serio. Yo todavía creo que no es una misión o una bandera popular, que todavía es de las vanguardias políticas e intelectuales, o de algunas vanguardias políticas e intelectuales, pero que tiene subidas y bajadas, pero que está muy vinculada, las subidas están muy vinculadas a que haya una convergencia de gobiernos populares, progresistas, o nosotros llamamos nacionales, en el mismo tiempo histórico, y hay retrocesos porque eso no ocurre, porque en general el pensamiento liberal conservador, neoliberal, si queremos usar un concepto más actual, ha pensado siempre más en la fragmentación, porque piensa más desde la especialidad de los productos exportables y de la monoproducción. Entonces, la fragmentación ha dado lugar a la conformación de oligarquías políticas y oligarquías sociales, ¿no? Pero yo digo, bueno, un tema es la herencia de la fragmentación, si ustedes quieren, o la unidad frustrada, o la unidad por construir a futuro, o la unidad como agenda de nuestro porvenir. Después, si ustedes quieren, hablamos más de eso, no quiero que sea muy extensa mi charla inicial. Esto está unido a otros puntos, ¿no? que América Latina ha recibido como herencia colonial. Una es la dependencia, ¿no? Que le podemos poner colonialidad o colonial, ha sido utilizada con muchos aspectos. Yo elegí el de dependencia porque me parece que marca no solo la dependencia económica del continente, sino una dependencia ideológica, una dependencia cultural, ¿no? Una subordinación, una mirada de inferioridad, que incluso llegó al punto de que los intentos de originalidad política, de originalidad de ideas que han tenido los latinoamericanos, han sido colocados como secundarios o impuros en lo que tendría que haber sido la copia fiel de los sistemas generados en Europa para explicar la sociedad, ¿no? Y para organizar la política. Hoy ese término, esta mañana lo hablábamos con Junqueras, ese término hoy en América Latina es populismo, ¿no? Un término, bueno, hoy designa tanto que ya no designa nada, ¿no? Pero los intentos yo digo, de lo que América Latina muestra como constante, que es que cuando un gobierno discute quién se apropia de la renta, América Latina se tensiona, ¿no? En general, si no hay ciertos equilibrios, pero si aparece un gobierno que está dispuesto a discutir la renta agraria, o la renta minera, o la renta gasífera, y en las últimas décadas la renta mediática, América se tensiona. Entonces, el término de dependencia, que yo lo uso porque aparte tengo una corriente de pensamiento muy conocida sobre la teoría de la dependencia de los años 60 y 70 en la discusión entre si éramos subdesarrollados o éramos en vías de desarrollo o éramos atrasados. Bueno, pero nos ha generado a los latinoamericanos algunos problemas. Uno es que yo antes explicaba, la secundarización de sus creaciones políticas, ¿no? Siempre nuestras creaciones políticas parece ser que son deformaciones o desviaciones o patologías de versar. Y bueno, también sabemos que eso implica
bastantes dificultades de comprensión para fuera de América Latina de los procesos que se dan allí. Así que bueno, por eso marco esto. Después genera muchos más problemas. Digo, el tema de la idea del subdesarrollo y la idea de que hay una escala única, que un recorrido único que uno tiene que hacer para ser considerado desarrollado, civilizado, o occidente, o todas las palabras que han sido usadas a lo largo de nuestra historia para definir a un sector del pensamiento nos ha incomodado mucho. Entre otras cosas nos ha dejado sin tiempo, porque si siempre fuimos el atraso, no tuvimos la posibilidad de ser contemporáneos en nuestra contemporaneidad. Y esa idea de la folclorización de nuestra cultura nos ha dado muchos obstáculos para poder mostrar nuestro pensamiento. Que está lleno de originalidades, ¿no? Y también lleno de copias, algunas muy malas. Ojo, y también hemos recibido de Europa grandes obras y grandes espacios de cultura, y muchas de nuestras originalidades también forman parte de lo que uno abrevó por afuera. Pero digo, bueno, entonces marqué el tema de la fragmentación, el tema de la dependencia, ¿no? Ahí son dos construcciones políticas que no nos tienen todos de acuerdo, pero bueno, que hay que emprender, que es la unidad y lograr mayores o más amplios espacios de emancipación, ¿no? de decisión nacional. Esto está vinculado a otra herencia muy grande de América Latina, que nunca pudo resolverla o no podemos avanzar en ella, que es la desigualdad, ¿no? Es un continente que es el más desigual de los continentes. No el más pobre, pero sí el que distribuye de la peor manera. Eso ha generado muchos sectores, clases sociales a las cuales desde la propia independencia la emancipación no les llegó, y en algunos casos fue empeorada, ¿no? El caso de los pueblos originarios, que fueron mano de obra servil y gratuita, ¿no? Los afro esclavos, y también la previa urbana, o sea, que América Latina tiene problemas graves, serios de desigualdad, que están vinculados a la dependencia y a que la gran parte de lo que produce gira hacia afuera, ¿no? Yo digo que creo que este primer punto es como un triángulo que es una constante, ¿sí? Para ser didáctico, después los temas son más complejos, pero digo, hay una constante del pensamiento latinoamericano de ver cómo resuelve el tema de desigualdad, y que siempre se lo vincula con el tema de la emancipación, o de poder tener mayor soberanía, o tener más amplia independencia económica. Y esos dos temas, la cuestión social y la cuestión nacional, están extremadamente vinculados a la unidad, ¿no? O sea, o por lo menos a plantearse si eso se puede hacer solo. Cuando yo digo la unidad, estoy diciendo que no estoy hablando de la mayor de las utopías que eran los Estados Unidos del Sur, o los Estados Unidos de América Latina, de la cual hablaban los discursos emancipadores, y hasta Trotsky habló de los Estados Unidos de América Latina, ¿no? Pero no estoy diciendo esa utopía tan lejana, que no estuvo nunca cerca, pero tampoco la mediana, de decir, bueno, las Provincias Unidas del Sur. Nosotros en nuestro himno cantamos las Provincias Unidas del Sur. En nuestro himno nos identificamos con las Provincias Unidas del Sur, y nuestra independencia dice que nos emancipamos de España y de cualquier otra potencia extranjera. Nos tardamos una semana en poner
y cualquier otra potencia extranjera. O sea que había dudas al respecto. Pero todavía queda Malvinas. Sí, sí, claro. Pero ese acta, que fue escrito no solo en español, sino en aymara y en quechua, decía las Provincias Unidas en Sudamérica. Esa utopía tampoco se logró. La verdad es que la utopía posible, concreta, y aparte realizada, de construir naciones en la herencia virreinal, tampoco pudimos lograrla. Aunque existieron las Provincias Unidas de Centroamérica, aunque existió la Gran Colombia, aunque existieron las Provincias Unidas del Río de la Plata, hoy cada una de esas unidades son 4 o 5 naciones independientes entre sí, ¿no? Y eso hubiese llevado más Brasil, y pongamos Virreinato del Perú, Guatemala, separado de México para ser más amplio, a 6 naciones importantes. Y hoy casi son 40 los países que representan a América Latina y al Caribe en las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, o 30 y pico, cuando uno entra en las islas caribeñas se complica, pero por lo menos 25 de los países tradicionales, históricos. Entonces, bueno, ya no es una utopía frustrada, sino es una derrota política muy, muy grande. Y aparte, bueno, y la hipótesis de otras secesiones, con lo que eso nos lleva a discusiones que son muy complejas, como las multinacionalidades o los países plurinacionales, ¿no? Bueno, ahí hay unas discusiones que ustedes conocen de ello. Así que yo le agrego a estos 3 puntos o estas 3 notas 2 temas también que recorren para mí la historia de América Latina y que nos ponen una agenda política, que es, uno es su inestabilidad política, ¿no? O si ustedes quieren otro título, digo, la dificultosa construcción de la participación popular o la construcción democrática, ¿no? Porque nos emancipamos del absolutismo monárquico para construir repúblicas oligárquicas con estrechas márgenes de participación política que las fuimos, es decir, que a partir del siglo XX pudimos ir ampliando esa representatividad política fundamentalmente a la exclusividad de los hombres. A mediados del siglo XX recién incorporamos a la mujer en el voto en Argentina en el año 52, recién, apenas 70 años. Y esa democratización de la sociedad siempre tuvo como respuesta a los golpes militares. Por lo tanto, la tensión entre dictadura y democracia es una constante de nuestra historia reciente. Entonces, bueno, la gobernabilidad vinculada a sociedades oligárquicas primero y muy restringidas después, y dictatoriales luego, y débiles hoy, en donde por medio de la justicia o de la presión mediática o de los golpes legislativos estamos viendo frustradas muchas experiencias, me parece que es otro de los grandes temas. Y después, el quinto, para ir cerrando, bueno, el modelo de desarrollo, que está vinculado a la dependencia. Lo que pasa es que yo quería usar el concepto de dependencia de forma más amplia, pero un modelo de desarrollo que le hizo muy trunca, voy a elegir un nombre de un libro famoso, pero de la industrialización trunca de América Latina, ¿no? Y las dificultades de salir de una economía primaria, muchas veces monoproductora, con un producto especializado, con poca diversificación de su economía, salvo Brasil, Argentina con una industria incipiente a principios del siglo XX o fines del XIX,
pero muy dependiente del mercado mundial. Ese modelo, la discusión del modelo de desarrollo es un tema que también a nosotros nos atañe. Así que bueno, yo hago esta agenda de 5 puntos, le agrego 2 para que sean 7. Más de 7 es infinito, decía Borges. Así que ahí quedo. El 7 es un número que nos abruma, porque Mariátegui escribió 7 estudios sobre la realidad peruana. Así que es un número que aparece siempre. Rodolfo Stavenhagen escribió en algún momento 7 falacias sobre América Latina, así que es un número que recorre. Pero así que este bonus track sería, me parece que hay que mirar lo social también desde lo cultural, y ahí hay que poner como herencia no resuelta el racismo, de esta América mestiza y original en su mestizaje, pero en donde el racismo ha recorrido toda su historia, de manera también heterogénea. Sería largo de hablar de lo que podríamos llamar la historiografía de la mirada, de cómo miramos el indígena. Porque está el indígena integrado, está el mundo indígena ubicado en el pasado ilusorio grande, como el mundo inca o el mundo azteca, ¿no? Pero el indígena concreto, contemporáneo, denigrado en ese mismo espacio. Una exaltación del mestizo a través del gaucho en el Río de la Plata, y un indio que tiene más categoría que el cholo en muchos lugares andinos, ¿no? O sea, pero fuimos conquistados por un pueblo mestizo que conquistó mestizos que fueron mestizándose. Pero todo eso se redujo a 2 palabras: indio y negro. Como fenotipo, ¿no? Como reafirmación de clase. ¿No? Hay una expresión, por lo menos usada en la Argentina. Bueno, ustedes saben, no sé, me imagino que saben, pero disculpen si digo cosas obvias, pero en la Argentina usamos un término que es gorila para aquel que piensa en contra de los procesos populares, que tiene muchos prejuicios frente a las culturas populares. Y hay un término muy gorila que es el de decir: no, yo contra los negros no tengo nada, contra los negros de piel, tengo problemas con los negros de alma, ¿no? Eso es muy frecuente. La clase obrera argentina peronista fue caracterizada como cabecita negra, ¿no? Y los diputados que del interior venían a Buenos Aires después de la independencia eran llamados cuicos, ¿no? Que un pájaro con cabeza negra. Te digo, hay un tema que está vinculado al racismo que es bueno también recorrer. Y por último, de esto yo no puedo decir muchas palabras, intuyo el problema, pero no me dedico a un tema que hay muy buenos especialistas en el continente. Pero otra herencia fue el patriarcado, y recorrer las luchas feministas a lo largo de nuestra historia, pero fundamentalmente la potencialidad que han tenido en las últimas décadas, también forma parte de esta, ¿no? de esta agenda. Sí, bueno, estamos en esa encrucijada de un continente apasionante, contradictorio, y que yo lo miro como una unidad en una diversidad que es menos diversa, mucho menos diversa que otras naciones continentes, ¿no? Mucho menos diversa que China, que India, que Rusia, ¿no? Pero donde el prejuicio migratorio, las hipótesis de conflicto han sido muy fuertes, ¿no? Termino con 2 cosas de mirada de Argentina. Cuando yo dije hablo del litoral rioplatense, lo que digo es que hablo desde un lugar cuyo el fundador de su historiografía, que fue Bartolomé Mitre,
que a mediados del siglo XIX escribió una historia de Belgrano y otra historia de San Martín, que marcaron el canon del procerato en la Argentina. Mitre escribió la Argentina, la historia de Argentina, o sea, Mitre inventó la Argentina y después la gobernó, ¿no? La gobernó en 1862, fue presidente de la guerra del exterminio del Paraguay. Pero, como me decía, no voy a hablar de la historia argentina, solo lo que digo es que Mitre piensa desde la excepcionalidad rioplatense. ¿Qué es la excepcionalidad rioplatense? Esa idea burda de que somos, Borges decía, somos europeos en el exilio. Esa idea de la Argentina blanca, europea, sin pasado indígena, homogénea, que se enseñó en la escuela. Y que no es la realidad, ¿no? O sea, que para lograr esa homogeneidad quedaron afuera muchos colectivos, ¿no? Muchas pluralidades. Entonces, bueno, cuando dije que miro desde el litoral rioplatense, quería decir que, bueno, de una clase que consideró que éramos la excepción a la América indígena, y que la palabra latinoamericanización implica una derrota para el litoral argentino. Al vernos latinoamericanizados es haber perdido el tren de la historia, que pasaba por europeizarnos, ¿no? Eso se tradujo en nuestra literatura política en la antinomia sarmientina de civilización o barbarie, ¿no? De la idea de ser civilizados o ser barbaros. Así que bueno, pues puedo hablar más si ustedes quieren de la Argentina, pero en la escuela argentina, América Latina, falta clase. No está en la clase. Y cuando está es como hipótesis de conflicto. Guerra con Chile, guerra con Paraguay, problemas limítrofes. Enseñamos lo que nos desintegra, nunca enseñamos lo que nos integra. Es una profunda, capa cultural, ¿no? Estamos frente a una estructura muy profunda, porque yo fui ministro 8 años, toqué programas, resolví, regalé libros, compré libros, y no se podía resolver ese tema. O sea, que estaba mucho más allá. Y eso que los sistemas educativos vieron que son bastante prescriptivos, que nos da una orden y más o menos se cumple. Pero el aula es un lugar de resistencia, pero había un lugar mucho más profundo, que era lo cultural, ¿no? Que en nuestro caso se traduce en el prejuicio migratorio. Orgullosos de las migraciones italianas, españolas, de nuestra tradición, de nuestros abuelos, y muy prejuiciosa frente a los limítrofes, fundamentalmente, migraciones laborales limítrofes. Después, cuando uno estudia historia, se da cuenta que también han discriminado a los españoles y los italianos pobres, ¿no? Pero esa es otra cuestión. Así que bueno, esta es nuestra agenda, mi agenda, la discusión política. Y no quería entrar en los detalles de Argentina, que estoy dispuesto a contestar lo que ustedes, la curiosidad que tengan, con mucho gusto. Y aparte hoy hablamos con Martín y con Valeria, que está trabajando pobre en la escuela, pero que también nos interesa mucho más de lo que yo podía decirles, es cuál es la misión que tienen ustedes de América Latina, del mundo, de Cataluña y España. Venimos con ganas de aprender también, ¿no? O de pensar mejor. Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Sí, gracias por presentación muy interesante. Mi clase desde Barcelona, el grupo, en un posgrado, un máster, que el 75% del alumnado proviene de América Latina, ¿no? Chile, Argentina, Colombia, Argentina. Entonces lo comentaba, ¿no?
me ha hecho hace un momento, ¿no?, que ha hablado de la herencia colonial, que de alguna forma ha puesto en el imaginario de la cultura, de la producción, ¿no?, de la producción politológica o político-filosófica de América Latina, ¿no?, de subordinación. Y antes lo hablábamos, ¿no?, que esto me llama mucho la atención, lo veo un poco puesto en práctica en este alumnado, ¿no?, que muchas veces se deja deslumbrar, ¿no? No, Suecia, ¿no? En Suecia. Bueno, suecos son vikingos, ¿no? Ya por el mundo ahí de ranches. Por lo tanto, algo pasa, o sea, no es algo natural ni genético, ni tan solo cultural de manera cultural, ¿no? O sea, hay palancas de cambio, ¿no? Y además que hay aparatos politológicos o de práctica, ¿no?, como el centro legislativo, bueno, así, pero bueno, si no vivimos de este mundo, por ejemplo, que han impactado y que se utiliza en el mundo anglosajón, se utiliza el centro legislativo a partir de la surgió de América Latina en el mundo. Sí que hay un nivel y sí que hay un impacto. Sin embargo, hay algo, ¿no?, un sustrato importante, ¿no?, es decir, claro, ¿no?, los sajones o los suecos, ¿no?, o Europa, ¿no?, cuando en realidad, bueno, en fin, es gente de nivel y que, ¿no?, y se da este impacto, ¿verdad? Y bueno, no sé, me ha llamado un poco la atención, porque me parece que es como una huella cultural, ¿no?, muy profunda, que no sé hasta qué punto también condiciona la propia cultura política general de América Latina, ¿no? ¿Qué misprecio fue y desprecio? Sí, a ver, sí capto tu pregunta. Bueno, era casi una observación, ¿sabes? Sí. Es una pregunta, me ha llamado la atención cuando ha hecho referencia, pues, a esta herencia colonial, ¿no?, de su combinación del poder colonial, ¿no?, del sentido propio, ¿no?, y que de alguna forma, visto desde fuera, parece como si se fuera reproduciendo a lo largo del tiempo, ¿no?, como si fuera una carga De la que no se puede salir. Bueno, se puede salir improvisando, pero exactamente, como si no saliera, ¿no? No hubiera manera de salir, ¿no? No sé si esto también explica un poco la idiosincrasia del pensamiento político de América Latina. Yo digo, el pensamiento político latinoamericano tampoco tiene una originalidad propia que no puede estar relacionado con otras experiencias que han surgido en otros lugares del mundo, ¿no? Pero en esta puja de las desigualdades y del pensamiento antiimperialista, digamos, que no es una teoría, es concreto, ¿no? América Latina ha vivido episodios muy concretos y directos de invasiones, no solo europeas, fundamentalmente de Estados Unidos, con una inmensa presión. Y esos movimientos que nosotros llamamos nacionales o nacionales y populares, últimamente se denominaron progresistas, con distintas tradiciones, ¿no? Que en muchas partes de nuestra historia se autodenominaron revolucionarios, y en donde en muchas partes de nuestra historia ese recorrido revolucionario ponía en un lugar secundario la democracia. Yo particularmente creo que el pensamiento político argentino, la democracia como objetivo, y no como un medio posible,
en el cual podría haber otros medios, es posterior a la última dictadura, ¿no? O sea, mi generación no se formó en una valorización de la democracia como bien mayor, por llamarlo de una manera, sino que era un medio, para muchos incluso un medio al cual había que tolerar y de repente participar en ella, si se podría producir un cambio social, pero si había caminos más rápidos o más eficaces o más fuertes, que podía ser la lucha armada, la insurrección popular, valían también. Las últimas dictaduras fueron de una dureza tal y de una masacre tal que la democracia hoy no es cuestionada como forma de gobierno. Pero la crisis social la puede deteriorar. O sea, ¿cuánta pobreza aguanta la democracia en América Latina? Es una pregunta que nos recorre. Voy a tomar algo de lo que interpreté de tu observación tan interesante, que es que capaz, que es probable que vivamos sumergidos exageradamente en el goce de ser colonizados, ¿no? Esto es muy frecuente en las universidades. Uno se junta con los rectores de las universidades, vamos a llamar progresistas o peronistas. Yo trato de no usar la palabra peronista porque sé que después hay que explicar muchas cosas, pero ¿no? No, Bueno, porque opinar peronismo. Pero en No. esta casa, En esa- epidemiólogos, politólogos, pueden invitarse. Claro. No, pero quiero decir, y entonces los rectores a veces exageran nuestro pensamiento, que no tiene lugar en el mundo académico y que es relegado y que es rechazado, y uno habla con 30 rectores que forman parte de ese pensamiento y sienten, hay como es cierto, tu observación me encanta para repensar las cosas, hay como una prolongación de una resistencia permanente, ¿no? Cuando uno de repente puede decir, vamos a ser originales, ¿no? Y no nos amparemos en este rechazo que a veces es más imaginario que real. De todas maneras, en los mundos académicos todavía sobrevive la idea de que hay corrientes de pensamiento que tienen un valor científico y que no valoran otras miradas, ¿no? En el caso de la historia, lo que se llama en la Argentina el revisionismo histórico, la revisión de la historia, corriente de la cual yo no es que soy un entusiasta, ¿no? Estoy en esa postura, ¿no? Pero todavía eso en parte subsiste, ¿no? en la discusión. Y en el lenguaje más popular, de los medios de comunicación masiva, la idea de los países serios, los países civilizados, los desarrollados, ¿no? El concepto de civilizado es un concepto que en la cultura popular está muy, muy presente. Pero bueno, no hay que alimentar la autofrustración, ¿no? Luego el autosabotaje. El autosabotaje. Pero creo que es Bueno. interesante, ¿no? También pensar del otro lado también cómo se está dando el intercambio, y creo que el feminismo ha sido uno de los corrientes y movimientos que han justamente dado vuelta a la moneda de la construcción del mundo académico y de las líneas de pensamiento, de cómo Argentina y Latinoamérica, después de haber escuchado y leído de movimientos feministas, todo lo que se había construido, principalmente aquí en Europa, y nosotros al haber tenido una construcción muy eurocentrista y una educación muy eurocentrista, incluso en la propia Argentina y en los lugares y las universidades más progres, desde las universidades del conurbano, donde los pensamientos latinoamericanos tienen mucho lugar,
el movimiento feminista ha tomado un poder que hoy llega aquí, lo rebatiendo esa idea de colonialismo desde otro lugar. Y aquí se empieza a tomar esas corrientes de lecturas y análisis ya desde otros espacios, y aquí se están utilizando como corrientes. Entonces creo que se pueden romper, y por ahí son en otros espacios donde se puede escuchar y aprender. También sabiendo que todo el proceso, el fenómeno feminista, que en la Argentina tuvo su punto más alto en la discusión de la ley de interrupción del embarazo, partió en dos a los movimientos populares, porque los movimientos populares también están integrados por muchos sectores conservadores, ¿no? Algunos, digo, hasta, vamos a llamarlos, muy comprometidos con el cambio social, como los curas villeros o todos los sacerdotes que abrivan el pensamiento de lo que se llama la teología del pueblo, la teología de la liberación, y que estuvieron en contra de interrupción del embarazo, aún explicándolo desde un pensamiento imperial o un pensamiento antipopular, ¿no? Pero bueno, siempre ha ocurrido que a veces grandes acontecimientos parten en dos al corpus del movimiento popular o nacional. Y ya que estamos en este país, en esta región, la Guerra Civil Española es un clásico ejemplo de cómo se parte en dos el movimiento popular argentino. Digo, para ser más directo, si uno estudiara la interpretación peronista de la Guerra Civil Española, habría mitad republicanos y mitad nacionales. Hay que cansarse de explicar el viaje de Evita a la mitad de la Guerra Civil. No, bueno, pero aparte el nacionalismo, hay un sector del nacionalismo anticomunista o macartista que está a favor no sé si de Franco, pero sí muy seguro de Primo de Rivera, ¿no? Y de la Falange. Entonces, bueno, hay muchos, la conquista. El tema de la conquista y la hispanidad es otro tema que parte a los movimientos de pensamiento latinoamericanista. Porque hay, por un lado, una presión muy grande de lo que podríamos llamar el nacionalismo antiliberal o antianglosajón, ¿no? Pero ya en una charla, cuando hablo con mis alumnos, digo, bueno, hay una frase de Marx que dice, bueno, también se puede ser anticapitalista en favor de la Edad Media. Bueno, hay mucho antiliberal y anticapitalista en favor de la Edad Media, o en favor del absolutismo, o en favor de la Iglesia o de la monarquía, ¿no? América Latina en ese sentido siempre ha tenido, cuando absorbe sistemas de pensamiento desarrollados en Europa, ha tenido dos versiones. Hay un liberalismo democrático, popular, revolucionario, y hay un liberalismo de mercado, extranjerizante, dependiente. Y hay un nacionalismo reaccionario, fascista, que abreva en la derecha francesa, en Maurras, que abreva en el falangismo, y hay otro nacionalismo que es tercermundista, que es de liberación, que es democrático, que es popular. Y al socialismo le ha pasado también los partidos más clásicos o más tradicionales, como el Partido Comunista de Argentina o el Partido Socialista, que fue fundado un poco antes, ¿no? En 1890. En general fueron partidos de clases medias, que tienen una interpretación de la sociedad y la historia argentina muy parecida al liberalismo, que están más cerca del pensamiento civilizador que de la barbarie a la que ubican, en el interior de América Latina la ubican como en la etapa feudal, y entonces hacen un esquema digamos, muy parecido
a la misma versión o la misma mirada de lo que podrían ser las clases dominantes. Y después hubo otra izquierda anarquista, los primeros trotskistas, digamos, y otra izquierda que trató de comprender más la problemática latinoamericana. Debates de esos tenemos cuantiosos, ¿no? Desde qué modo de producción impone Europa en América o España en América, hasta, bueno, unido a esto, hasta cuál es el modelo de organización política, si es el Frente Popular o el Partido de Clase. Y eso así ha recorrido toda la historia de América Latina hasta nuestros días. Bueno, y la postura, yo digo, debe ser algo muy simple, ¿no? Pero no me quiero meter en ese tema. Pero digo, la irrupción del peronismo en la Argentina. Parte en cuatro a todo el sistema político, vigente. ¿Por qué? Y porque, perdonen la simpleza, pero ustedes me van a comprender, pero digo, la derecha, hay una parte de la derecha que lo mira como el general fascista que va a frenar el comunismo, ¿no? Y hay otra parte de la derecha que lo mira como el general plebeyo que va a levantar a la clase obrera y va a poner en cuestionamiento sus privilegios. Y en la izquierda pasa igual, ¿no? Hay una izquierda que lo analiza como el enfrentamiento entre el mundo libre y el fascismo, el general fascista, y por eso está en contra, y hay quienes creen que es quien representa el mayor grado de conciencia política que la clase obrera ha tenido hasta ese momento. Entonces digo, también estos movimientos parten en dos, y que creo que son otros de los grandes temas que tenemos que arriesgarnos en esta agenda que yo planteé elemental, asumir, ¿no? Por dar un ejemplo, Nicaragua. Que tanto nos incomoda resolver ese tema, ¿no? De una revolución que fue bien recibida, bueno, hace 40 años, pero bien recibida, que fue una esperanza que derrumba una dictadura de las dimensiones como era la de Somoza, y como hoy está girando, ¿no? a reproducir lo que hace 40 años atacó, y están los prejuicios, ¿no? Entonces, me parece que son temas a debatir. Me cuento una anécdota, haciendo un seminario de alumnos, ¿no? Porque a mí me gusta ser alumno de vez en cuando, porque uno escucha al joven y nuevas lecturas. Y hay unos jóvenes filósofos en la Universidad de La Plata que estudian a la Cloy, que tenían ganas de escucharlos. Tengo que ser prudente de alumno porque soy muy conocido en La Plata, entonces es feo tener... ¿Vieron? A todos nos pasó ser docente, que es un tipo conocido. Pero bueno, funcionaba muy bien eso. Y se clasificaba los populismos. Digo porque soy muy prudente, porque no trato de no hablar, no preguntar mucho, pero se clasificaba los populismos, una clasificación clásica que está bastante en boga allá, que circula, en donde va a estar el populismo clásico de los movimientos nacionales y populares del siglo XX, medio del siglo XX. Perón, Vargas, Cárdenas, ¿no? Después clasificaba a lo que fueron los populismos neoliberales, ¿no? Menem, Fujimori, Collor de Mello. Y después los neopopulismos progresistas o revolucionarios del siglo XXI, Chávez, Evo, la lista que todos conocemos. Entonces yo nunca había preguntado, dije, Fidel Castro, ¿dónde lo ubicamos? Y fue dificultoso resolverlo, porque el marxismo da una categoría científica que el populismo no tiene, ¿no? Y entonces, ¿de dónde lo vemos? ¿A dónde lo ubicamos a Castro? ¿En la historia de los caudillos latinoamericanos o en la historia del marxismo? ¿No?
o el de las experiencias marxistas en el mundo, o las dos cosas, o esa mezcla, o el kirchnerismo. Hay no sé si ustedes conocen a José Nathanson. Era un libro que tuvo mucha difusión sobre la nueva izquierda. Y yo lo conozco mucho, José Parto, lo quiero y comparto mucho, pero él clasifica, una de sus tesis es que aparece una nueva izquierda al siglo XXI con votos, ¿no? O sea, en general la izquierda no había tenido votos en América Latina y aparece una nueva izquierda que es popular, que tiene votos. Que yo difería un poco, porque el socialismo chileno tenía votos, ¿no? Y Allende ganó. Pero para ahí aparece el kirchnerismo, y yo digo, pero el kirchnerismo, si es el peronismo, tuvo siempre votos. Ahora, si es el progresismo, digamos, de la izquierda liberal, digamos, nunca tuvo votos. Y bueno, y ese es ¿en qué saga ponemos al kirchnerismo? ¿En la historia del peronismo o en la historia del progresismo? Yo lo interpelaba, bueno, él estaba más vinculado a mirar el kirchnerismo como el progresismo, ¿no? Como la etapa superior, y yo lo miraba dentro de la historia compleja del peronismo. Hubo otro peronismo anti-kirchnerista que prefirió pensarlo como la enfermedad infantil, ¿no? Digamos, para usar a Lenin. Uno quería que era la etapa superior, otros querían que era la enfermedad infantil, ¿no? Y eso me parece que nos genera hasta el día de hoy una discusión permanente. Bueno, a ver otros. Derechos humanos, la reivindicación de lo que son los derechos humanos, el juicio de las juntas, que a nivel latinoamericano o países ha quedado bastante relegado. Entonces, son las organizaciones, como para dar identidad, pensando un poco en esto que traía, bueno, como de alguna forma, sí, digamos, hay algo que nos permite afianzarnos, que me parece que las políticas estas nos dan esos avales. Sí. Si uno tomara el valor agregado que puede poner Argentina en el contexto internacional, porque si no, también, siguiendo tu línea, siempre vamos como disminuidos, ¿no? Digamos, ¿no? Qué malo que somos, tenemos la inflación más grande del mundo. Yo creo que un valor agregado es la política de derechos humanos. Destacada, consecuente, y que generó colectivos políticos de muy alta participación y de muy alto nivel. No hay duda de eso. La política migratoria sería otra, ¿no? Más larga en la historia, pero pero es otra cosa que Argentina puede aportar a la discusión, de uno de los grandes temas de la agenda internacional, ¿no? Como son las migraciones. Pero ahí tenemos mucho que aportar, leyes progresistas, un espíritu integrador muy grande, una facilidad de integración muy, muy grande, una voluntad expresada en la Constitución argentina. Me parece que ese es otro ítem, ¿no? Después la educación pública. La educación pública, la gratuidad de los estudios superiores, ¿no? Eso es muy... Porque la educación argentina fue declarada gratuita pensando en la primaria a fines del siglo XIX, pero en el 1949, el peronismo marcó la gratuidad de la enseñanza universitaria. Y eso se mantiene como bandera fuertemente, ¿no? Yo sé que hay muchos sectores que cada vez que llegan al poder quisieran destruirlo, pero hay ¿no? La reforma del 18, la reforma de Córdoba. Me parece que la educación pública
más allá después de las discusiones, resultados, cómo está, pero sigue siendo gratuita con universidades de alto nivel de graduación, así que yo creo que ahí hay otro punto buscando cosas interesantes. Yo creo que el pensamiento del federalismo argentino, ¿no? El federalismo argentino tiene mucho para aportar también. Y América Latina ha aportado mucho a lo que sería la postura antiimperial o anticolonial, ¿no? Esa resistencia, capaz que porque somos el único continente que convivimos con el imperio, ¿no? Del siglo XX. ¿No? Ni los africanos ni los asiáticos lo tienen en el mismo territorio, pero eso ha generado por un lado un afán de imitación, pero por otro lado una resistencia cultural muy fuerte, muy interesante, a veces deformada, porque no nos ha permitido tener una relación madura, ¿no? O somos lacayos, somos subordinados, somos súbditos, o rompemos todo, y eso se ha generado algunos desequilibrios. Bueno, otra tradición, ahora hablo argentina, ¿no? Y la tradición de la neutralidad argentina frente a los conflictos mundiales, fundamentalmente de los grandes bloques de poder, ¿no? Fue un aporte muy novedoso en las dos guerras, ¿no? O sea, de algunos sectores del pensamiento argentino y latinoamericano que trataron de tomar distancia de guerras ajenas, digamos. Y romper la idea de que lucha la libertad contra la falta de libertad a nivel del mundo, esa idea simple, o la otra que era el enemigo de mi enemigo es mi amigo a pesar de que haga atrocidades, ¿no? Bueno, hay un pensamiento de neutralidad. Así que bueno, derechos humanos, educación pública, políticas migratorias, neutralidad en el contexto internacional, es un... Podríamos añadir memoria también. Bueno, memoria, claro, sí. Pensaba en derechos humanos, sí, pero a veces nos olvidamos algunas cosas. Memoria también, sí. ¿Vos cuál pensás que nos olvidamos? Nos olvidamos de que la dictadura militar no solo vino a limitar el proceso político, sino que vino a instalar un modelo económico. Sí. Y eso nos olvidamos. Sí, eso igualmente ha ocurrido, ¿no? A lo largo de la historia, casi siempre esas intervenciones que pueden ser internas, golpes militares, o externas, que son apoyos a dictaduras, o directamente desembarcos, ¿no? La intervención de las potencias extranjeras en América Latina han sido cuantiosas, y casi siempre, como dice Martín, atrás imponían un modelo económico. En general, las palabras románticas de las intervenciones que están vinculados a voy a ayudarte para que seas civilizado, o para que seas libre, o para que seas democrático, o para que creas en un solo Dios, qué sé yo. Entonces, ¿no? La evangelización, la civilización, la libertad, siempre han sido las expresiones de un modelo económico. Pasa que es muy difícil hacer un golpe de Estado o una invasión a otro pueblo diciendo me ha timbado porque me quiero quedar con tus riquezas, aunque eso ocurra, después eso ocurre, pues es cierto, ¿no? La memoria está muy arraigada. Es un éxito cultural lo que hicieron organizaciones de derechos humanos, las luchas. Sobre todo por el contraste con nosotros, que la memoria, vamos, nos la perdimos, pero y generación tras generación continuamos perdiéndola. Y no solo el victorioso, sino también la víctima. Esto es lo más preocupante, ¿no? El blanquear lo que fue, el perdonar, el tener síndrome de Estocolmo. Todo está presente en la sociedad catalana. Gente de mi generación, que lo esté con mis padres o mis abuelos, puede preocupar hasta cierto punto, pero que esté con gente nacida en los 70, los 80,
yo creo que es muy preocupante. En Europa, ¿no? Bazar y el paraíso europeo. Lo interesante de la política de derechos humanos tiene que ver principalmente con la educación que tuvimos, más o menos mi generación, que somos los hijos y las hijas de la dictadura, y que nosotros nos lo enseñaron en la escuela. En la escuela, en el 24 de marzo, históricamente, que es el día de que se conmemora el golpe militar, hay un acto, se cuenta qué pasó, en los libros de historia está, las madres y las abuelas vienen a las escuelas, hay una presencia. Entonces, desde muy chicos, creo que nosotros curtimos lo que era esa política de derechos humanos, además de la recuperación, de los espacios. Yo creo que ahí hay un punto clave que acá pues, sería muy interesante ver, sentir, vivir. Sí, aparte, cuando uno tiene claro que no es el pasado. En Argentina, cada vez que aparece o se recupera la identidad de un nieto, es el presente, no es un tema del pasado. Entonces, para mí es una de las grandes conquistas culturales que hemos tenido. Y lo venimos con eso. ¿Tu nombre cuál es? Mariel. Mariel, el de Mariel, de los 24 de marzo, genera una movilización el 24 de marzo, que no es de viejos rencorosos que recuerdan aquel tiempo, sino de jóvenes, o sea, es una cultura, ¿no? Ustedes piensen que han pasado ya, el golpe del 76, han pasado de más de 40 años. 40 años. Se cumple. Claro, 40 democracia se cumple, o sea, desde que terminó el golpe, 40 años. Sí, del golpe, mucho más. Sí, claro, claro. Y no es una conmemoración que afloje. Cuesta la unidad de la comunicación. O sea, se ve en el territorio, se ve la disputa de esa memoria que planteaba él, pero no importa, digo, está presente el nunca más. O sea, a partir de que eso nunca más discutimos la sociedad que nosotros queremos, ¿no? Pero el camino lo discutimos. Otro camino, no, claro. Pasa que es fuerte la cultura que quiere, si no fueron 30.000, fueron, que menoscaba ese. Igual hay que estar atento. Hay una canción de mi juventud, de la época del golpe, anterior al golpe, de unos chilenos llamados Quillapayún, ¿no? Que decían, ¿se acuerdan? Decía, Chile es un país tan largo, mil cosas pueden pasar. Bueno, hay que estar atento. Porque a veces aparece, bueno, el otro día hay una discusión en el Parlamento sobre un juicio a la Corte. Más allá de eso, atrás de eso se desató una discusión sobre cómo una diputada de la oposición cuestionó a otro diputado por haber sido Montoné. Bueno, hubo todo un ataque que reivindicaba el golpe, ¿no? Entonces, si bien las Fuerzas Armadas Argentinas hoy, creo que es el primer momento de la historia que no tienen ningún oficial educado en la dictadura. O sea que son todos formados a partir del 83. Y es una Fuerza Armada que se ha profesionalizado y que no está dispuesta a participar hasta ahora, no ha mostrado estar dispuesta a participar de ninguna cuestión política. Por eso el lugar se disputa en otros lados, se está disputando en la justicia y se está disputando en los medios. Eso uno lo vislumbraba desde hace mucho tiempo, porque cuando, fundamentalmente en 2011, cuando fue una elección, cuando uno gana contundentemente y hay un apoyo al Ejecutivo muy grande, y eso implica además un Parlamento
mayoritario, la disputa política se traslada a la justicia. Porque discutir la justicia es un tema que debemos hacer. Porque si no, se judicializa la política y hay un bastión de resistencia conservador que es muy grande. Mi experiencia como Parlamento, las mejores iniciativas de reformas progresistas eran rechazadas por inconstitucionales. Con lo que uno llega a pensar, bueno, entonces hay que discutir la Constitución, porque si la Constitución es una barrera para cualquier reforma progresista, está pasando algo ahí muy serio. O sea que ese es Porque la interpretan. porque sí. Creo que las dos cosas. No, eso no suena. Pues. Y bueno, No les sí. Una pregunta Sí. sobre Argentina, pero que tiene también derivada continental. ¿Por qué un país que no tenía todo, tenía cultura, tenía recursos naturales, tenía masa crítica y parecía que iba a ser la Suiza de América, por lo que ello tiene, puede ver, potencial también para liderar el mundo? Igual la unidad americana no se ha conseguido porque han faltado a Francia y la Alemania europeas que tiraban del carro, ¿no? ¿Por qué fracasó? ¿Y por qué parece que una y otra vez que para levantarse vuelve a caerse? ¿Es por un tema de élites extractivas, locales o foráneas? ¿Es por una cuestión de cultura? Yo entiendo que no, de cultura, de idiosincrasia me refiero, ¿eh? ¿O es por un tema de falta de buen liderazgo político? Probablemente sea múltiple, ¿no? La explicación. Voy a dar la mía, ¿no? Pues aporte. Pero digo, en el caso de Argentina, creo que Argentina sigue teniendo un alto nivel educativo y cultural. Después uno puede discutir si mejoró, pero creo que sigue teniendo un alto nivel educativo y cultural. Bueno, los recursos naturales los tenemos. Hablo un poquito de futuro y voy atrás. ¿Por qué fracasamos? Esa pregunta que recorre el continente, ¿no? ¿Cuándo se jodió el Perú? ¿No? Cuando Vargas Llosa hace ese monólogo en el comienzo de conversación en la catedral, ¿no? Y siempre nos hemos preguntado por qué no fuimos a Australia, o por qué no fuimos a Nueva Zelanda, o Canadá, ¿no? Que eran los países probablemente falsamente comparables, pero que creíamos que podrían ser comparables. Pero hablando del futuro, tal vez vuelva esa posibilidad, ¿no? de los recursos naturales en pos de un progreso para la Argentina. Porque la Argentina va a tener energía por el sur, por Neuquén, por Vaca Muerta, por tener energía, porque va a tener minería, tiene minería, el litio, ¿no? El norte. Y aparte el centro agrario, productivo, la soja. O sea que se da un panorama interesante en el sentido de, claro, agua, territorio, mar, pero fundamentalmente tres núcleos que son el energético, el minero y el agrario, que va a dar la posibilidad de crecimiento y seguramente la creación de un nuevo bloque de poder. Que ya no va a estar monopolizado por la patronal agraria. Hay una cuarta variable. Yo no sé, no puedo contestar acá, cuál va a ser la expresión política de ese nuevo grupo
o bloque de poder. Hay una cuarta variable que también favorece al crecimiento argentino, pero no favorece al pueblo argentino, que es cómo bajar el salario dolarizado más bajo, porque esa variable ayuda al crecimiento, pero no ayuda al desarrollo, ¿no? América Latina a lo largo de su historia ha crecido o por la destrucción, el extractivismo, la destrucción de sus recursos naturales, o por los bajos salarios. Ninguno de los dos caminos dieron desarrollo. Creo que yo creo que la discusión política que viene, más allá de la coyuntural, gira alrededor de la discusión de la soberanía y de la discusión de la distribución, ¿no? ¿Cuán soberanos vamos a ser con respecto a esa riqueza y cuánto vamos a distribuir de los frutos de esa riqueza? ¿Por qué fracasamos? Seguramente hemos fracasado por muchos errores nuestros, pero también creo que fracasamos por esta agenda que estoy diciendo cosas muy limitadas, pues si tuviese tan claro el proceso, pero quiero decir que esta agenda que yo dije al principio nos marcó, ¿no? Porque esa Suiza, bueno, Uruguay era la Suiza del Plata, ¿no? Nosotros, ¿no? Como el Uruguay no hay. Nosotros, Dios es argentino. Pero pasa que ese crecimiento argentino muchas veces se concentró en un solo sector social. O sea, hay que ver si esa Argentina extraordinaria y poderosa distribuyó, generó, ¿no? Generó mayores desigualdades. Ya creo que ahí ese usufructo oligárquico de aquella riqueza de finales del siglo XIX y la disputa en el bloque de poder también, ¿no? Que sería meterse en una historia argentina muy compleja. Pero el triunfo de Buenos Aires y del puerto sobre el resto del país me parece que dieron un desarrollo muy desigual. Y fue un modelo que estalló en la década del 30, cuando estalla el modelo mundial. Y a partir de ahí, todos los procesos de democratización o de hacer sociedades más igualitarias fueron cortadas por golpes militares, ¿no? Entonces, lo que decía Martín con respecto al golpe del 76, cabe para el golpe del 30, ¿no? Cabe para la disputa interna del golpe del 43 hasta que Perón triunfa, pero cabe para el golpe del 55. También el derrocamiento de Perón en el 55 está vinculado a un modelo de desarrollo desigual. Entonces, a mí me parece que la debilidad democrática, la falta de gobernabilidad, un sector de poder económico muy concentrado, muy extranjerizado, muy antipopular, poco industrialista o nada industrialista, afectó a eso, ¿no? Probablemente también errores de los movimientos populares, disputas internas de los movimientos populares, y todas esas interrupciones de la democracia, que fueron muchas, porque piensen que hay un golpe en el 30, otro golpe en el 43, otro golpe en el 55. El 43 es un golpe distinto, es un golpe nacionalista frente al fraude electoral, ¿no? Pero después hay golpes a principios de los 60, ¿no? También el peronismo estaba proscripto, había bastante ilegitimidad en los gobiernos que habían triunfado, pero de todas maneras eran gobiernos democráticos, de partidos democráticos, que trataban de cuidar ciertas libertades. Pero un modelo de desarrollo vinculado a un sector muy chico termina reprimiendo.
Y la represión se hizo mucho más grande a medida que fue cuestionado mucho más el modelo. Yo creo que algo de eso hay. Debe haber más también de que muchas veces no habremos entendido el mundo, cómo cambiaba el mundo, cómo cambiaba la sociedad, y repetimos fórmulas que capaz que fueron interesantes en algún momento de la historia, pero que ya en otro momento quedaban caducas, ¿no? Y nos fuimos encerrando en exportaciones limitadas que no nos dan la posibilidad de tener los dólares necesarios para los insumos, y eso nos lleva a pedir deuda, y la deuda no pudo dar deuda. Pero nadie que analice esto puede, vuelvo a Martín, nadie puede que analice tu pregunta, más allá de otras más estructurales, ¿no? Pero digo, nadie que analice tu pregunta puede desestimar el dato de que hubo unas fuerzas armadas en favor de la represión para poner un modelo económico que favoreciera. Y ahí tenés todo. Trato de urgencia. Por supuesto, claro. Sí, una clase dirigente económica y política dispuesta a no ceder nada, ¿no? Y que incluso los golpes militares no estuvieron vinculados al industrialismo, por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿no? Que fueron evolucionando, fueron represores, pero fueron evolucionando hacia el desarrollismo, ¿no? Fueron tratando de generar alguna industria. Y después hay algo ¿cuál es tu nombre? Antonio, que me decís que es muy importante, que es el tema de una Argentina fuerte, es una Argentina... A mí no me gusta plantear que siempre la culpa la tuvieron los demás, ¿no? La Argentina víctima, siempre, pero hay algo de eso. Una Argentina fuerte es una Argentina que puede construir la unidad sudamericana. Vos diste un ejemplo que me interesa mucho, que es el de, si no hay Francia y Alemania, no hay Unión Europea, ¿no? Digo, si Grecia, voy a ser respetuoso de supuesto de cada país, pero si Bélgica y Grecia tienen la decisión de que haya Unión Europea, no hay. Bueno, Bretaña se fue. Sí. La Bretaña se fue. La Unión Europea Continúa. Pero digo, la voluntad, hoy es una palabra que usaba Perón en uno de los discursos, cuando planteaba el ABC, en una unión de Brasil, Argentina y Chile, él decía, ¿dónde está el núcleo de aglutinamiento? El núcleo de aglutinamiento es Alemania y Francia. En América del Sur, el núcleo de aglutinamiento es Argentina y Brasil. ¿El núcleo de aglutinamiento son países o personas que han sido Y son países conducidos por personas, porque si las personas que conducen los países son fragmentadores, ¿no? Digo, yo me imagino un Mercosur sin personaje, o un Slack sin Chávez, un Lula, pero hay que hacer un esfuerzo para lograr una unidad que esté por encima de las coyunturas subjetivas, ¿no? Porque si no, no tendríamos unidad nacional tampoco, ¿no? Si las provincias la gana un partido opositor, se disuelve la Argentina. Entonces tenemos que buscar cuál es el alma de nuestra unidad, ¿no? ¿Por qué nos vamos a unir? Y que esa unidad soporte diferenciaciones ideológicas o partidarias, porque si no va a ser muy, muy complejo, ¿no? Y América Latina y Sudamérica en particular tiene mejores condiciones objetivas que el que tenía Europa. No, yo digo, hasta en muchos casos tenemos que hablar no de unión, sino de reunión, ¿no? Nos reunimos los que estuvimos unidos y nos fragmentamos, ¿no? Y que en general tenemos una homogeneidad cultural, idiomática, de historia en común. Ustedes miren que
y de historia reciente, como cuando digo historia reciente, apenas 200 años, ¿no? El primer presidente de lo que hoy se llama Argentina fue un boliviano de Potosí, que era Cornelio Saavedra, el presidente de la primera junta, ¿no? Y el primer presidente del Perú, o de los primeros presidentes del Perú, fue un argentino de Corrientes, que era San Martín, ¿no? Y el primer presidente de Bolivia fue un venezolano de los ejércitos de Bolívar, Sucre. O sea, quiere decir que estamos en mejores condiciones históricas que pueblos que hablan otros idiomas distintos, que han tenido guerras muy recientes, ¿no? Entonces, esa construcción política hay que aprovecharla, esa historia. Ahora, este uruguayo que yo te cité anteriormente, Alberto Metor Ferré, que murió hace unos años, un uruguayo muy particular. Porque claro, los uruguayos son laicos y progresistas, un uruguayo medio peronista, católico, pero muy amigo en el Río de la Plata, de Jaureche. Pero Metor Ferré, al que conocí, decía: ustedes son unos irresponsables. Como tienen un país, tienen una nación, no les importa nuestro destino, ¿no? Decía, como, nosotros dependemos de que ustedes construyan una nación. Y después, en serio, él planteaba que Argentina tenía que liderar a los 9 países hispanoamericanos que marcan el 50% del sur, porque el otro 50% es Brasil. Entonces, ese núcleo de aglutinamiento de Argentina y Brasil, que era clave, era si Argentina lideraba Hispanoamérica, para poder equilibrar ese sentido. Creo que las condiciones hoy son muy interesantes porque Lula es un convencido de la integración, de la unidad, más allá de la vocación de Brasil de liderar el continente y garantizar la integración del continente para tener una voz muy fuerte en el contexto internacional. Pero bienvenido sea eso. Lo que pasa es que en América Latina, cuando hemos preguntado de los hombres, una cosa hay que gobernar a Rivadavia, otra cosa hay que gobernar a San Martín, ¿no? Y una cosa que esté Lula o que no esté Lula. Si hay un gobierno agresivo frente a la Argentina, como fue el de Bolsonaro, agresivo hacia el Mercosur, va a ser muy dificultoso construirlo. Tenemos que hacer un esfuerzo, porque si no, no podemos depender de la democracia, que la democracia elija solo gobiernos que quieren la integración. Si no, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que a veces esas cosas cuestan caro. A Estados Unidos le costó la guerra civil para lograrlo. Bueno. Gracias. ¿Cómo me hicieron pensar? No, yo creo que la reflexión y la charla permite darse cuenta de que realmente desde Europa y especialmente desde Cataluña tenemos que mirar más para allá. Por todo lo que nos une, se ha dicho al principio, y después por todo el potencial que hay, y evidentemente vuestra visita estos días aquí está en pro de ir construyendo todo esto, ¿no? O sea, sí, aparte yo me llevo con una visión que es la de la autorreferencia, el orgullo, sin ingenuidad, ¿no? Como saber cuáles son nuestras dificultades. Parece muy interesante. Y un tema yo no lo planteé, pero bueno, si ustedes quieren, me dicen y vuelvo. Cuando quieran, vuelvo. Porque aparte, amé esta ciudad, ¿no? Amamos esta ciudad. Pero no, la dijo la cuestión, ¿no? El otro tema, que no es una especulación académica, lo voy a decir. Si somos Occidente, porque hoy es una gran discusión. Y muchos corrientes del pensamiento de la colonialidad, o las filosofías de la liberación, o algunos
pensamientos muy fuertes, fundamentalmente en el mundo andino, ¿no? que están produciendo mucha literatura y buena, ¿no? Pero que eso se vio reflejado en la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? El tema de si somos occidente. Me parece que hay que discutir eso. Los valores occidentales están muy presentes en Argentina. Que están vinculados a lo que hablé antes de la valorización que se da de la democracia, ¿no? Y digo dos cosas, pero somos occidente y también somos sur. Y esas dos cosas debemos asumir. Que somos el sur de Occidente, pero aparte somos el occidente del sur. No, las dos cosas. Se puede usar otra terminología. Somos el sur de la periferia, digamos, el sur de la periferia, ¿no? Disculpen, somos la periferia del norte, y somos el occidente de la periferia, ¿no? Entonces me parece que hay que asumir las dos cosas, ¿no? No negar valores occidentales que nos unen con una gran comunidad cultural, y tampoco renegar de que ese occidente lo habitamos desde otro lugar. Y ahí sí también podemos poner originalidad en el pensamiento, ¿no? Para no imitar, ¿no? Maestro de Simón Bolívar decía, Simón Rodríguez decía, o inventamos o erramos, ¿no? Entonces no querramos ser suecos. ¿No? ¿No? Pero a mí me parece que esta discusión, esto lo planteo, no lo tengo ni elaborado, ni pensado, pero lo pienso hasta para mi partido. ¿Cómo nos vamos a ubicar, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos bien? ¿Qué hacemos? Y ese también es... Claro, pero aparte porque nosotros estamos educados como que somos producto del descubrimiento, somos producto de Europa y del Atlántico. Ahora fuimos habitados por asiáticos desde el Pacífico, ¿no? Entonces uno puede mirar para el Atlántico, puede mirar para el Pacífico. Y entonces somos el extremo oriente de Oriente o el extremo occidente de Occidente. Los valores, yo cuando digo Occidente estoy diciendo hay valores, no está vinculado a derechos humanos, la democracia, que hay que discutir si estamos dispuestos a abandonar en nombre de la transformación social, ¿no? El sistema de partido, bueno, un montón de valores. Y esto sí lo quiero terminar con una referencia histórica, ¿no? Yo doy mucho clase de esto. Digo, la Ilustración, manifestada en la Revolución Francesa y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, logró ser universal, esa declaración universal, logró ser universal cuando los haitianos hicieron su independencia y pudieron abolir la esclavitud y decir que era una revolución negra, ¿no? Antiesclavista y anticolonial. Entonces la Ilustración se hizo universal, porque antes le faltaban los haitianos, ¿no? Y antes le faltaba a la Revolución Francesa la fraternidad, la libertad y la igualdad de otros hombres del mundo que no habitaban Francia, ¿no? Entonces me parece que ahí América Latina, desde el sur, tiene que lograr universalizar los valores de Occidente. Porque si los valores de Occidente son para algunos de Occidente y para otros no, no son universales. Me parece que por ese camino intuyo que a mí me haría muy satisfactorio caminar. ¿Por qué? Porque también temo a que en nombre de lo que hace Occidente, digo Occidente, los valores nacidos con la Ilustración y con la modernidad, nos vayamos hacia ser pre-Revolución Francesa, o sea,
nos vayamos hacia hacia el peor pasado, o a buscar formas de organización social y política que no están en nuestra idiosincrasia fundacional, porque fundamos una república nosotros cuando nos independizamos. Entonces, digo porque en los partidos populares está esta discusión. Pero si queremos eludirla, podemos eludirla, ¿no? Pero yo digo, el hito vos cuando empezábamos, Mariela, hablaste de Malvinas. El hito de Malvinas es otro gran tema, ¿no? Para los argentinos y para América Latina, ¿no? Una reivindicación anticolonial hecha por un gobierno dictatorial, ¿no? ¿Dónde nos ponemos? Y yo no era un chico cuando era profe. ¿Y qué decir? Reivindicaba la guerra en nombre del gobierno masacrador, o no la reivindicaba y le daba la razón al colonialismo inglés, ¿no? Bueno, me parece que eso fue un debate post-Malvinas muy fuerte, porque en el post-Malvinas fue muy fuerte la interpretación antimilitar, en expresiones de la literatura, las películas, ¿no? Sí. Ahora, a veces ahí estaba ausente que las Malvinas son argentinas, y que los ingleses están en un territorio propio y que no la robaron, ¿no? Digo, porque si no, todo era que mal la dictadura militar, todo, que es verdad. Pero si se perdía la otra visión, se abusaba de una interpretación muy, muy parcial, o por lo menos que no veía el verdadero responsable de la guerra, que era lo que le usurparon el territorio en el año 33. Ahora se cumplen 190 años. Entonces me parece que ese es otro tema. Y estaríamos para hablar toda la noche la interpretación de la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Sí, tenemos que cerrar. Sí,